El recién nacido millonario no había comido nada. La limpiadora le dio leche materna y se salvó. El hijo del hombre más rico de Madrid no había comido nada en 5 días y nadie sabía que esa noche moriría en mis brazos. Estas palabras. Sofía García nunca imaginó que tendría que pronunciarlas ante un tribunal, pero aquel amanecer del 15 de octubre, mientras limpiaba los suelos de mármol en la residencia de los Castillo, en la exclusiva urbanización de La Moraleja, todo cambió para siempre. Sofía tenía 24 años y llevaba apenas 3 meses trabajando como empleada del hogar en esta impresionante residencia de 3 plantas, con jardines que parecían sacados de una revista europea y fuentes de agua que costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida. Provenía de un pequeño pueblo de Extremadura, donde la pobreza le había enseñado a valorar cada euro, cada oportunidad. 6 semanas antes había dado a luz a una niña preciosa, que apenas respiró durante 4 horas antes de que Dios decidiera llevársela. Los médicos del Hospital La Paz de Madrid dijeron que había sido una cardiopatía congénita. Sofía aún sentía el peso de esos brazos vacíos, el silencio donde debería haber llanto, la leche que su cuerpo seguía produciendo sin tener a quien alimentar. Necesitaba desesperadamente el dinero, deudas del funeral, el alquiler de su diminuto piso en Vallecas, la pensión que enviaba a su madre enferma en Badajoz. Por eso aceptó el trabajo con los Castillo, a pesar del dolor que sentía cada vez que veía las lujosas cunas en la habitación del nuevo heredero. Javier Castillo era el dueño de Castillo Enterprises, un imperio de inversión inmobiliaria valorado en más de 200 millones de euros. Su rostro aparecía menudo en las portadas de El País y Expansión. Un hombre de 42 años, de cabello oscuro con algunas canas nobles, mandíbula fuerte y ojos grises que intimidaban a cualquiera que se interpusiera en su camino. Su esposa, Verónica de la Vega Castillo, era todo lo que Sofía no era, alta o delgada, con esa aura de superioridad que solo da la riqueza heredada. Provenía de una familia aristocrática de Sevilla y nunca había trabajado en su vida. Su mundo giraba en torno a eventos benéficos, spas exclusivos y cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Habían tenido a su primer hijo, Antonio Castillo de la Vega, apenas 2 semanas antes. Un recién nacido que debería haber sido la alegría de esta familia, perfecta, pero que se estaba convirtiendo en su peor pesadilla. Esa noche, Sofía aspiraba el pasillo del 2.º piso cuando escuchó gritos. Eran las 2 de la madrugada. Venían del dormitorio principal. No puedo soportarlo más, Javier. No puedo. Este niño me está arruinando la vida. La voz de Verónica sonaba histérica, al borde del colapso. Cálmate, por favor. Los médicos dijeron que encontrarían una solución. La voz de Javier sonaba cansada, derrotada. No come desde hace 5 días. ¿5? ¿Cuántas leches de fórmula hemos probado ya? 20. Las rechaza todas. Se está muriendo y tú me dices que me calme. Sofía se quedó inmóvil. Sabía que algo andaba mal con el niño. Durante los últimos días había notado un desfile continuo de pediatras, especialistas en nutrición e incluso un gastroenterólogo infantil que había venido de la clínica Universidad de Navarra. Los Martínez nos invitaron a Marbella este fin de semana. ¿Te das cuenta de que no puedo ir? ¿Te das cuenta de que tengo que cancelarlo todo porque este niño no quiere comer? Verónica sollozaba, pero había algo extraño en su llanto. No, sonaba como una madre preocupada, sonaba como alguien irritado, ofendido. Verónica, es nuestro hijo, es tu hijo. Yo aún no quería quedarme embarazada. Tú insististe. Dijiste que necesitábamos un heredero para la empresa, para cerrar el trato con los inversores de Qatar. Fue tu idea. Sofía sintió náuseas. ¿Cómo podía una madre hablar así de su propio hijo? Ella habría dado cualquier cosa por tener a su pequeña Elena de vuelta en sus brazos. De repente, un llanto débil, muy débil. Era el bebé. Otra vez lo mismo. Ya no aguanto más. Me voy a dormir a la habitación de invitados. Haz algo tú. Verónica salió dando un portazo, pasando junto a Sofía sin mirarla, con su bata de seda color marfil y zapatillas de marca.
Sofía esperó unos minutos. El llanto del bebé continuaba, cada vez más débil, cada vez más desesperado. Era un sonido que le desgarraba el alma. Conocía ese llanto. Era el llanto de un niño hambriento que necesitaba comida, que necesitaba a su madre. Pero su madre había ido a dormir. Tomó una decisión que lo cambió todo. Se acercó a la puerta del dormitorio principal y llamó suavemente. «Señor Castillo, disculpe, ¿necesita ayuda?» Javier abrió la puerta. Tenía los ojos enrojecidos, el cabello alborotado, la camisa arrugada. Sostenía al bebé contra su pecho, meciéndolo torpemente. Antonio era tan pequeño, tan frágil. Su piel había adquirido un tono pálido, preocupante. «Sofía, no sé qué hacer. No come. Nada le ayuda. Los médicos dijeron que si no ingiere alimento pronto». Su voz se quebró. Este hombre poderoso, capaz de mover millones con una sola firma, se derrumbaba de impotencia al no poder salvar a su hijo. «¿Puedo intentar algo, señor?» Sofía extendió instintivamente los brazos. Javier la miró sorprendido, pero la desesperación pudo más. Le entregó al niño. En cuanto Sofía tomó a Antonio en sus brazos, sintió algo que no había sentido desde la muerte de Elena. Una conexión. El bebé dejó de llorar por un momento y abrió sus ojitos oscuros, mirándola como si la reconociera, como si supiera que ella entendía su dolor, su hambre, su necesidad. «Señor Castillo, hace 6 semanas tuve un bebé. Ella murió pocas horas después de nacer». Sofía sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. «Mi cuerpo todavía produce leche. Si usted me lo permite, si los médicos no encuentran otra solución, podría intentar darle el pecho esta noche. Solo para que tenga algo en el estómago». Javier estaba en shock. Miró a Sofía, luego al niño, luego de nuevo a Sofía. Miles de pensamientos debieron cruzar su mente. El protocolo, las clases sociales. ¿Qué diría su esposa? ¿Qué pensaría la élite madrileña? Pero luego miró a su hijo, ese recién nacido que llevaba 5 días rechazando cualquier alimento, que se debilitaba hora tras hora, a quien los mejores pediatras de España no lograban salvar. «Por favor», susurró Javier, «salve a mi hijo». Sofía asintió. Con el niño en brazos, se acercó al sofá de la habitación, se sentó y con manos temblorosas se ajustó la blusa de su uniforme azul. Acercó al pequeño Antonio a su pecho. Lo que sucedió después fue un milagro. El bebé se prendió inmediatamente. Con una fuerza que nadie esperaría de su cuerpo debilitado, comenzó a succionar, a comer, a vivir. Javier se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Lloraba. Lloraba de alivio, de gratitud, de emociones que no sabía cómo procesar. Sofía miraba al niño mientras lo alimentaba, sintiendo cómo ese terrible vacío en su pecho comenzaba a llenarse de nuevo. No era Elena. Nunca podría reemplazar a su hija. Pero en ese momento, sosteniendo a este niño que la necesitaba tanto como ella necesitaba dar vida, sintió que quizás, solo quizás, ambos podrían salvarse mutuamente. Antonio comió durante 20 minutos. Cuando finalmente se soltó, tenía los labios húmedos de leche y una expresión de absoluta paz en su carita. Se quedó dormido, en los brazos de Sofía, respirando profunda y tranquilamente. Por primera vez en 5 días, el recién nacido millonario estaba saciado, pero ni Javier ni Sofía imaginaban que este acto de amor desesperado desataría una tormenta que destruiría secretos, revelaría mentiras y confrontaría 2 mundos que nunca debieron haberse cruzado. Porque Verónica de la Vega Castillo no iba a permitir que una simple empleada del hogar se convirtiera en la salvadora de su hijo. Y había algo más, algo que Javier aún no sabía, algo que Verónica había ocultado celosamente durante todos los meses de embarazo. El pequeño Antonio escondía en su sangre un secreto que explicaba por qué rechazaba cualquier alimento, excepto la leche de Sofía. Pero eso estaba por descubrirse. La luz del amanecer entraba por las ventanas de la residencia Castillo cuando Verónica se despertó en la habitación de invitados. Eran las 7 de la mañana y, por primera vez en casi una semana,
Había logrado dormir 6 horas seguidas, sin el llanto constante de Antonio, sin las llamadas de los médicos, sin la sofocante presión de ser observada, juzgada y señalada como una madre incompetente. Se miró en el espejo. 38 años. Pero parecía más joven gracias a los tratamientos faciales mensuales en una clínica estética del barrio de Salamanca. Su cabello rubio estaba perfectamente alisado, la piel sin arrugas gracias al botox estratégico. Había recuperado su figura anterior al embarazo en tiempo récord, haciendo ejercicio 3 horas al día con un entrenador personal. El embarazo había sido una pesadilla, no por las náuseas o los antojos, sino porque significaba perder el control sobre su cuerpo, su imagen y su vida social. Javier había insistido tanto en tener un heredero. Los inversores de Qatar quieren ver estabilidad familiar, decía. Tenemos que mostrar continuidad en el negocio. Para Verónica, Antonio era más un requisito empresarial que un hijo deseado. Se puso su bata de cachemira traída de Italia y fue descalza al dormitorio principal. Esperaba encontrar a Javier agotado, al niño llorando como siempre, el mismo viejo caos. Pero lo que vio la paralizó. Javier dormía en un sillón junto a la ventana con una manta sobre las piernas y, en una mecedora de roble que había costado 3.000 euros, Sofía, la empleada del hogar, sostenía a Antonio en su pecho. El niño dormía profundamente, con las mejillas sonrojadas, respirando tranquilamente. En la mesita de noche había un monitor cardíaco que algún médico debía haber dejado, mostrando parámetros vitales completamente normales. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Verónica sonó como un látigo en el silencio de la habitación. Javier se despertó bruscamente. Sofía, asustada, abrió los ojos, apretando instintivamente al niño contra ella en un gesto protector. Verónica, puedo explicarlo. Javier se levantó rápidamente. ¿Explicar qué? ¿Por qué esta mujer está en nuestra habitación? ¿Por qué? ¿Sostiene a mi hijo? Verónica se acercó con los puños apretados, su rostro, habitualmente sereno ahora, deformado por la furia. El niño se estaba muriendo, Verónica. Antonio llevaba 5 días sin comer. Ninguna leche de fórmula funcionaba. Sofía, ella ofreció ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Verónica miró a Sofía con absoluto desprecio. Notó, entonces, la blusa del uniforme ligeramente desabrochada, las manchas de leche en la tela, y comprendió. No me digas que has permitido que esta sirvienta mamante a nuestro hijo. Te has vuelto completamente loco. Le has salvado la vida. ¿No lo entiendes? Los médicos no sabían qué hacer. El doctor Navarro dijo que si no empezaba a comer pronto, tendríamos que hospitalizarlo con nutrición intravenosa. Podría haber sufrido daños permanentes. Entonces debería haber ido al hospital. No esto. ¿Tienes idea de lo que dirá la gente si se entera? Los inversores, nuestros amigos. Será un escándalo. Sofía se levantó lentamente con Antonio, aún durmiendo en su hombro. Su voz sonó, más segura de lo que se sentía. Señora Castillo, solo quería ayudar. El niño tenía hambre. Hace poco perdí a mi hija y mi cuerpo sigue produciendo leche. No quería ofenderla ni causarle problemas. Solo quería que el niño viviera. Verónica la midió de pies a cabeza con ese desprecio que solo alguien criado en la riqueza sabe dominar a la perfección. Tu hija. Qué conveniente. ¿Y quién me garantiza que no tienes alguna enfermedad? ¿Drogas en tu organismo? ¿Alcohol? No sabemos nada de ti, de tu vida, de tu gente. Verónica, basta. Javier se interpuso entre las mujeres. Sofía pasó todos los exámenes médicos cuando la contratamos. Está completamente sana. Y gracias a ella, nuestro hijo está vivo y por primera vez en casi una semana está bien alimentado. Como queriendo confirmar las palabras de su padre, Antonio se estiró en los brazos de Sofía y emitió un sonido suave y satisfecho sin despertarse. Se veía completamente diferente al recién nacido pálido y debilitado de la noche anterior.
Tenía color en las mejillas, respiraba profundamente e incluso había ganado un poco de peso en esas pocas horas. Verónica apretó la mandíbula. Odiaba admitirlo, pero Javier tenía razón. El niño se veía mejor, mucho mejor. Bien, dijo finalmente con voz fría. Pero esto se acaba ahora. Llamaré al doctor Velasco, el pediatra de la familia real. Si alguien puede encontrar una fórmula que funcione, es él. No necesitamos los servicios alternativos de la sirvienta. Mamá, sonó una voz infantil desde la puerta. Era Alicia, la hija de 7 años de Javier de su primer matrimonio. Una niña, delgada de cabello oscuro y ojos curiosos, idénticos a los de su padre. ¿Por qué gritáis? ¿Habéis despertado a mi hermanito Antonio? Vuelve a tu habitación. Alicia ordenó Verónica bruscamente. Nunca había conectado con la hija de Javier. Esa niña que le recordaba constantemente que ella no había sido la primera esposa, la primera familia. Pero quiero ver a mi hermanito. Papá dijo que estaba enfermo. Javier se acercó a su hija y la abrazó. Está mejor, princesa. Mucho mejor. La señora Sofía le ha ayudado. Alicia miró a Sofía con esos ojos profundos que parecían ver más de lo que debería ver una niña de 7 años. Tú has curado a mi hermanito. Sofía asintió con una sonrisa triste. Solo le di de comer, pequeña. ¿Cómo hacen las mamás?, dijo Alicia con inocencia. Luego miró a Verónica. ¿Por qué no le diste tú de comer? El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica se puso rígida, su rostro enrojeció de vergüenza e ira. Javier se aclaró la garganta incómodamente. Sofía bajó la mirada. Porque hay diferentes maneras de alimentar a un bebé, Alicia dijo finalmente. Javier, a veces usamos biberones con leche especial. Verónica tuvo complicaciones médicas que le impidieron amamantar. Era una mentira. Todos en esa habitación lo sabían. Verónica había rechazado la idea de amamantar desde el principio. Arruina el pecho, había dicho. Y, además, es primitivo. Para eso existen las fórmulas modernas. Pero las fórmulas modernas no habían funcionado con Antonio. En ese momento, el niño se despertó, abrió sus ojitos y miró a su alrededor, desorientado. Cuando su mirada se posó en Sofía, sucedió algo extraordinario. Sonrió. Una sonrisa pequeñita, apenas perceptible pero real, y extendió su manita hacia ella. «Tiene hambre otra vez», susurró Sofía. Conocía esas señales. Los movimientos de la boca, el pequeño sonido, la forma en que buscaba con la cabeza. «Dale el biberón que está en el calentador», ordenó Verónica bruscamente. «Sí, comió ayer. Comerá ahora de un biberón normal». Javier preparó un biberón con la fórmula más cara del mercado, importada de Suiza. Se lo ofreció a Antonio. El niño lo rechazó inmediatamente, girando la cabeza, empezando a llorar de frustración. Probaron con otra marca, otra temperatura, otra posición. Nada funcionaba. Antonio lloraba cada vez más fuerte, arqueando su pequeño cuerpo, poniéndose rojo por el esfuerzo. Era él, mismo llanto desesperado de los últimos 5 días. «Por favor», dijo Javier mirando a Sofía con súplica en los ojos. «Una vez más, solo hasta que llegue el doctor Velasco». Verónica iba a protestar, pero Alicia se le adelantó. «Déjala, mamá Verónica. El niño tiene hambre. Se va a poner enfermo otra vez». Había algo en la voz de la niña, una madurez que no correspondía a su edad. Verónica la miró con irritación, pero no dijo nada. Sofía volvió a sentarse en la mecedora. Con movimientos suaves y naturales, acercó al niño a su pecho. Antonio se calmó inmediatamente y comenzó a comer. Sus pequeños puños se relajaron. Su respiración se volvió profunda y regular. Javier suspiró aliviado. Alicia sonrió. Verónica salió de la habitación dando un portazo. Ninguno de ellos sabía que en ese mismo momento la señora Margarita López, la ama de llaves de 60 años que había trabajado para la familia durante 20 años, había escuchado todo desde el pasillo. Y Margarita tenía una sobrina que trabajaba en la revista Hola. A la tarde siguiente, toda España hablaría del escándalo en la residencia de los Castillo. Pero había algo más, algo mucho más oscuro. Mientras Antonio se alimentaba tranquilamente en los brazos de Sofía,
en una clínica privada al otro lado de la ciudad. El doctor Pedro Navarro revisaba los resultados de los análisis de sangre que había tomado del niño unos días antes. Sus manos temblaban mientras leía los datos en la pantalla del ordenador. El grupo sanguíneo de Antonio no coincidía con el de sus padres, lo cual era genéticamente imposible, a menos que uno de ellos no fuera su padre biológico, y el doctor Navarro acababa de descubrir quién era el verdadero padre de Antonio: Castillo. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó un número que había guardado durante meses. Un número que nunca pensó que tendría que usar. «Buenos días», dijo cuando contestaron al otro lado. «Necesito hablar con el señor Marcos Domínguez. Dígale que tengo información sobre su hijo». En la residencia de los Castillo, mientras el sol de octubre entraba por las ventanas iluminando el rostro tranquilo de Antonio, nadie imaginaba que la verdad estaba a punto de estallar, y cuando lo hiciera, destruiría todo a su paso. Marcos Domínguez respondió a la llamada del doctor Navarro durante almuerzo en el restaurante Salacaín, uno de los locales más exclusivos de Madrid. Era el socio principal de Inversiones Mar, quizá el principal competidor de Castillo Enterprises. Un hombre de 45 años de cabello castaño, complexión atlética y una sonrisa que había conquistado a decenas de mujeres casadas de la élite madrileña, incluida Verónica de la Vega Castillo. «¿Estás completamente seguro?», preguntó Marcos en voz baja, alejándose de su mesa hacia los baños privados del restaurante. «Los análisis no mienten, señor Domínguez. El grupo sanguíneo del recién nacido, AB negativo, solo puede provenir de sus genes. Javier Castillo tiene grupo sanguíneo O positivo. Es biológicamente imposible que sea el padre». Marcos se apoyó en la pared de mármol procesando la información. 10 meses atrás había tenido un tórrido romance con Verónica. Se habían conocido en una gala benéfica en el Hotel Ritz. Ella estaba aburrida de su matrimonio perfecto, predecible. Él estaba fascinado con la idea de conquistar a la esposa de su mayor rival comercial. Lo que comenzó como un juego peligroso se convirtió en encuentros semanales en un discreto apartamento en el barrio de Salamanca. Verónica le había dicho que tomaba anticonceptivos. Obviamente había mentido o había sido descuidada. «¿Cuántas personas saben esto?», preguntó Marcos. «Por ahora solo yo, pero tengo que entregar el informe completo al hospital. Es el protocolo cuando hay incompatibilidades de grupo sanguíneo. Alguien más terminará viéndolo. ¿Cuánto quieres?». Al otro lado de la línea hubo silencio. Luego, el doctor Navarro mencionó la cifra de 500 euros por su silencio y por cambiar los registros médicos. «Hecho», dijo Marcos. «Te transferiré el dinero esta tarde. Pero escúchame bien, Navarro. Si sale una sola palabra de esto, no solo perderás tu licencia médica. Tengo contactos que pueden hacerte la vida muy difícil. ¿Entiendes?». «Entiendo, señor Domínguez». Marcos colgó y se miró en el espejo. Tenía un hijo, un heredero. El niño que llevaba el apellido Castillo era suyo. La ironía era a la vez exquisita y aterradora. Mientras tanto, en la residencia de La Moraleja, Sofía había sido trasladada temporalmente a una habitación de servicio en la misma planta que la habitación de Antonio. Javier había insistido. Si el niño solo aceptaba su leche, ella tenía que estar cerca las 24 horas. Verónica había estallado ante la sugerencia. «¿Quieres que esta mujer viva en nuestra planta, en las habitaciones de la familia?». «Es temporal, Verónica, solo hasta que encontremos una solución. La solución es encontrar una fórmula que funcione. El doctor Velasco vendrá mañana. Él lo solucionará». Pero en el fondo, Verónica sabía que ninguna fórmula funcionaría. Había algo en Antonio, algo que ella no entendía, que lo conectaba con Sofía de una manera inexplicable. Esa noche, mientras Sofía alimentaba a Antonio por 5ª vez ese día, Javier entró en la habitación con 2 tazas de té. «Pensé que quizás necesitarías esto», dijo, ofreciéndole una té de tila. «Mi abuela decía que ayuda con la producción de leche». Sofía aceptó la taza con una sonrisa tímida. «Gracias, señor Castillo. Es muy amable de su parte. Llámame Javier, por favor. Después de todo lo que has hecho por mi hijo, creo que podemos dejar las formalidades». Se sentó en un sillón frente a ella. Por primera vez,
Sofía lo vio sin el traje de ejecutivo, sin la máscara del poderoso empresario. Llevaba vaqueros y una camisa sencilla. Parecía cansado, vulnerable, humano. ¿Cómo se llamaba tu hija?, preguntó Javier suavemente. Sofía sintió el familiar nudo en la garganta. Elena. Elena García. Nació el 28 de agosto a las 3 de la madrugada. Pesaba 2 kilos 900 gramos. Tenía el cabello negro como el mío y los ojos. Nunca llegué a saber de qué color serían. Los cerró antes de que pudiera verlos bien. Lo siento mucho, Sofía. No puedo imaginar ese dolor. Es como si una parte de mí hubiera muerto con ella. Los médicos dijeron que su corazón no estaba bien desarrollado, que no se podía hacer nada, pero yo la sentí moverse dentro de mí durante 9 meses. Escuché los latidos de su corazón. Soñé con su futuro. Y luego, en pocas horas, todo desapareció. Javier se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿El padre? No hay padre. O sea, lo hay. Pero se fue cuando le dije que estaba embarazada. Era camarero en el restaurante donde yo trabajaba antes. Dijo que no estaba listo para ser padre, que era demasiado joven. Tenía 26 años. Sofía rió sin humor. Yo tenía 24 y estaba aterrorizada. Pero no huí. Eres muy valiente. No soy valiente. Solo hago lo que tengo que hacer para sobrevivir. Como venir a Madrid, trabajar en casas ajenas, limpiar los baños de gente que ni siquiera me mira a los ojos. Yo te miro a los ojos, dijo Javier, y era verdad. Sus ojos grises la observaban con una intensidad que la hacía sentir incómoda y reconfortada al mismo tiempo. Antonio terminó de comer y eructó suavemente. Sofía rió y lo meció en sus brazos. El niño la miraba con absoluta adoración. Sus deditos agarraban su blusa azul. Es extraño, susurró Sofía. Cuando lo alimento, me siento como si Elena estuviera aquí de alguna manera. Como si a través de Antonio, ella siguiera viviendo un poco. Javier tragó saliva. Había algo profundamente conmovedor en esa escena. Esa joven que lo había perdido todo, dando vida a su hijo con una generosidad que no estaba obligada a mostrar. Te pagaré más, dijo de repente. El triple de tu salario actual y tendrás seguro médico privado, vacaciones pagadas, todo lo que necesites. No tiene que hacer eso, señor Javier. Lo hago porque quiero ayudar. Lo sé, y por eso quiero hacerlo. Eres. Buscó las palabras adecuadas. Eres exactamente la persona que Antonio necesita en su vida. En ese momento, la puerta se abrió violentamente. Era Verónica, vestida con un lujoso chándal que costaba más que el salario mensual de Sofía. Acababa de regresar de su clase privada de pilates. Vaya escena más conmovedora, dijo sarcásticamente. El señor de la casa tomando té con la sirvienta. ¿Qué sigue, Javier? Cena juntos. ¿Quizás una salida al teatro? Verónica. No empieces. No, Javier, no empieces tú. Ya es suficientemente humillante que esta mujer amamante a nuestro hijo. ¿Ahora también tienes que convertirla en tu confidente? Sofía se levantó con Antonio durmiendo en su hombro. Disculpe, señora. No tenía intención de causar problemas. Llevaré al niño a su cuna. Pero Verónica le bloqueó el paso. ¿Sabes qué? Estoy harta. Harta de verte en mi casa, en mi planta, con mi hijo. Mañana viene el doctor Velasco, y cuando él encuentre una solución, volverás a fregar suelos, que es para lo que sirves. Verónica, basta. Javier se levantó furioso. Sofía es la razón por la que nuestro hijo está vivo. Muestra un poco de gratitud. ¿Gratitud? ¿Por qué? ¿Por hacer algo que yo debería haber hecho? Gracias por recordarme constantemente que he fracasado como madre. Nadie dice eso. No necesitan decirlo. Lo veo en los ojos de todos, en los ojos de tu hija, Alicia, en los ojos de los empleados. Todos piensan que soy una madre horrible porque mi hijo no quiso mi leche. Por primera vez, Sofía vio algo parecido a la vulnerabilidad en los ojos de Verónica. No era solo arrogancia o crueldad. Había dolor, vergüenza, el tipo de herida que proviene de sentirse inadecuada en lo único que una mujer debería hacer naturalmente. Señora Castillo, dijo Sofía suavemente,
Nadie piensa eso. A veces los bebés son difíciles. Mi prima tuvo el mismo problema con su hijo. Eso no significa que usted sea una mala madre. No necesito tu compasión, escupió Verónica, y ciertamente no necesito tus consejos de maternidad. Tú perdiste a tu hijo. Yo todavía tengo al mío. No somos iguales. Las palabras cayeron como cuchillos. Sofía palideció, sintiendo cada sílaba como una bofetada física. Javier se quedó paralizado por la crueldad absoluta de esa declaración. Sal de aquí, Verónica, dijo Javier con una voz peligrosamente baja. Esta es mi casa. Esta es nuestra casa, y no toleraré que le hables así a alguien que solo ha mostrado bondad. Sal antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Verónica los miró a ambos con puro odio. Luego, su expresión cambió a algo más calculador, más peligroso. Bien, me voy. Pero que sepáis esto. Mañana, cuando venga el doctor Velasco, exigiré una investigación completa. Quiero análisis de sangre, pruebas toxicológicas, antecedentes penales. Si esta mujer va a estar cerca de mi hijo, me aseguraré de que no haya nada extraño en su pasado. No hay nada extraño, dijo Sofía con dignidad. Puede comprobar lo que quiera. Oh, lo haré. Y cuando encuentre algo, porque siempre hay algo en gente como tú, te echaré de esta casa y me aseguraré de que nunca más encuentres trabajo en ninguna residencia decente de Madrid. Salió dando un portazo tan fuerte que Antonio se despertó y comenzó a llorar. Mientras Sofía lo calmaba meciéndolo suavemente, Javier se quedó mirando la puerta cerrada. Su matrimonio había sido una fachada durante años, pero ahora las grietas se estaban convirtiendo en abismos. No sabían que Margarita, el ama de llaves, había escuchado toda la conversación, y esa misma noche su sobrina publicaría el artículo en el portal de Hola, escándalo en la alta sociedad. La esposa del magnate Javier Castillo se niega a amamantar a su hijo. La empleada del hogar se convierte en nodriza del heredero millonario. A la mañana siguiente, el teléfono de Javier no dejaba de sonar y Marcos Domínguez leía la noticia durante el desayuno, sonriendo con satisfacción. Plan estaba tomando forma. Pronto, muy pronto, recuperaría lo que era suyo. El escándalo estalló como una bomba en las redes sociales españolas. A las 8 de la mañana, el hashtag #elvivimillonario ya era tendencia en Twitter. Los foros de madres debatían acaloradamente. Unas defendían a Sofía como una heroína moderna, otras la llamaban aprovechada, cazafortunas, e incluso la acusaban de haberlo planeado todo. Javier descubrió el artículo cuando su asistente personal, Roberto, lo llamó a las 7:30 de la mañana. Señor Castillo, tenemos un problema muy grande. En la pantalla de su teléfono, Javier leyó el titular. Empleada del hogar amamanta al hijo del millonario Javier Castillo después de que su esposa se negara. Al artículo lo acompañaba una foto borrosa, claramente tomada con teleobjetivo desde algún punto del jardín, en la que se veía a Sofía en la mecedora junto a la ventana con Antonio en brazos. El acto mismo de amamantar era claramente visible, pero la pose y el contexto eran innegables. ¿Cómo demonios han conseguido esto?, rugió Javier. Las redes sociales están ardiendo, señor. Los medios internacionales ya están recogiendo la historia. Telecinco, Antena 3. Incluso El País está pidiendo declaraciones. Javier bajó las escaleras de mármol de 2 en 2. Encontró a Verónica en la exquisita cocina, bebiendo su zumo verde matutino y revisando su iPad. Su rostro estaba pálido de furia. ¿Ya has visto esto?, gruñó sin siquiera saludarlo. Me acabo de enterar. Verónica, tenemos que manejar esto con cuidado. ¿Una mala declaración y una mala declaración? Javier, somos el hazmerreír de toda España. Mis amigas ya me han enviado 20 mensajes. La presidenta del club benéfico acaba de llamar ofreciendo apoyo, que es su forma elegante de decir que quiere chismes. La puerta de la cocina se abrió. Entró Sofía con Antonio, que acababa de despertarse. Al ver las expresiones de Javier y Verónica, se detuvo. ¿Pasa algo? Verónica soltó una risa histérica. ¿Que si pasa algo? Eres famosa, Sofía. Toda España habla de ti. La pequeña
sirvienta que salvó al pobre niño rico de la madre vanidosa y cruel. ¿Qué? Sofía palideció. Javier le mostró su teléfono. Sofía leyó el artículo y sintió que le temblaban las piernas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo no. Yo nunca hablaría con la prensa. Tiene que creerme, señor Castillo. Yo nunca. Lo sé, dijo Javier con firmeza. Sé que no fuiste tú. Alguien en esta casa. Como invocada por magia negra, Margarita entró en ese momento con una bandeja de tostadas. Su expresión era cautelosa, culpable. Javier la miró directamente a los ojos. Margarita, ¿sabes algo de esto? La mujer de 60 años bajó la mirada. Yo no hablé directamente con la prensa, señor Castillo, pero es posible que le comentara algo a mi sobrina. Ella trabaja en la revista. Hola, trabajas aquí desde hace 20 años, Margarita. 20 años en los que esta familia ha confiado en ti. ¿Y así nos pagas? No fue con mala intención. Pensé que la gente debería saber la verdad sobre cómo la señora Sofía salvó al niño. Merece reconocimiento. ¿Reconocimiento?, gritó Verónica. Le has dado reconocimiento, convirtiéndonos en un espectáculo de circo. ¿Tienes idea del daño que has causado? Margarita comenzó a llorar. Lo siento mucho. No pensé que... Estás despedida, dijo Verónica fríamente. Recoge tus cosas y sal de esta casa antes del mediodía. Verónica, espera, intervino Javier. Margarita tiene una familia que depende de ella. No me importa, o se va ella, o me voy yo. Tú decides. Javier apretó la mandíbula, miró a Margarita con pesar. Lo siento, pero tendrás que irte. Te pagaremos 3 meses de indemnización, una carta de recomendación, pero después de esto no puedes quedarte. Margarita asintió sollozando y salió de la cocina. En ese momento sonó el timbre de la residencia. Era el doctor Alberto Velasco, pediatra de la familia real española. Un hombre de 60 años con el cabello completamente blanco y una reputación impecable. Javier lo invitó al salón principal, donde Sofía esperaba, con Antonio. Doctor Velasco, gracias por venir tan rápido. Por supuesto, Javier. He oído hablar de la situación bastante inusual. Miró a Sofía con curiosidad profesional, no con juicio. Usted debe ser la señora que ha estado alimentando al pequeño. Sí, doctor. Me llamo Sofía García. El doctor examinó a Antonio cuidadosamente. Comprobó sus constantes vitales, peso, color de piel, reflejos. Después de 20 minutos, se quitó el estetoscopio, sonrió. Este niño está en excelente estado de salud. Ha ganado 200 gramos en los últimos 3 días, lo cual es notable teniendo en cuenta que antes estaba perdiendo peso. Sus parámetros vitales son perfectos. Entonces, ¿por qué rechaza cualquier fórmula?, preguntó Verónica. Existen casos documentados de bebés que desarrollan preferencias muy específicas. Algunos rechazan ciertos sabores, texturas e incluso temperaturas. En casos raros, el vínculo emocional con la persona que alimenta también juega un papel importante. Miró a Sofía. Claramente, este niño se siente seguro con usted, pero debe haber una fórmula que funcione, insistió Verónica. Podemos probar. Tengo acceso a fórmulas especializadas que no están disponibles comercialmente. Sin embargo, debo ser honesto con ustedes. Se dirigió a Javier y Verónica. Sí, el niño se desarrolla bien con leche materna. Esa es objetivamente la mejor opción nutricional. Ninguna fórmula, por avanzada que sea, puede replicar completamente los anticuerpos y nutrientes de la leche humana. Pero esto no puede durar indefinidamente, protestó Verónica. Esto es inapropiado. ¿Inapropiado salvar la vida de un niño? El doctor Velasco la miró con severidad. Señora Castillo, he visto muchas cosas en mis 40 años de práctica médica, y le aseguro que una mujer generosa compartiendo su leche con un niño que la necesita no se acerca ni remotamente a hacer algo inusual. Es de hecho una de las cosas más hermosas y humanas que he visto. Verónica apretó los labios, pero no dijo nada. Mi recomendación profesional es la siguiente. Continúen con la solución actual durante al menos 2 meses. Para entonces, Antonio podrá empezar a consumir
alimentos sólidos y la transición será más fácil. Mientras tanto, intentaremos introducir gradualmente un biberón al día, muy lentamente, para que se acostumbre. Javier asintió. Gracias, doctor. Tras la partida del doctor Velasco, Verónica se volvió hacia Javier con los ojos, echando chispas. ¿2 meses? ¿Quieres que esto dure 2 meses más? Es lo mejor para Antonio. ¿Y qué hay de lo mejor para mí? Para nosotros, para nuestra reputación. Nuestra reputación se recuperará. Nuestro hijo es invaluable. Verónica tomó su bolso Hermès de la mesa. Me voy a Sevilla. Me quedaré con mis padres unos días. No puedo estar aquí mientras toda Madrid habla de mí como la madre que abandonó a su hijo. Nadie dice eso. Todos lo piensan. ¿Y tú? Señaló a Sofía, que había permanecido en silencio todo el tiempo. Tú te quedarás aquí, en mi casa, alimentando a mi hijo, ocupando mi lugar. Señora Castillo, yo nunca, comenzó Sofía. No me hables. No quiero oír tu voz. Verónica salió, dando un portazo tan fuerte que los cuadros de las paredes temblaron. Javier se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Antonio, ajeno al drama, dormía plácidamente en los brazos de Sofía. Lo siento, susurró Javier. Siento que tengas que pasar por esto. Nada de esto. Es tu culpa. Quizás debería irme, encontrar otro trabajo. Pueden encontrar una nodriza, profesional. Alguien que no. Javier levantó la vista. No te vayas. Antonio te necesita. Y yo también te necesito aquí. Había algo en la forma en que lo dijo, algo que hizo que el corazón de Sofía latiera más rápido. No era apropiado. Él era su empleador, un hombre casado, millonario. Ella solo era una empleada del hogar de un pueblo perdido de Extremadura. Pero en ese momento, mirándose a los ojos con el niño dormido entre ellos, ambos sintieron que algo había cambiado irremediablemente. Ninguno de los dos sabía que Marcos Domínguez, en ese mismo momento, estaba sentado en su oficina en el Paseo de la Castellana, leyendo el mismo artículo, con una sonrisa de satisfacción. Llamó a su abogado personal, el letrado Javier Ruiz. Javier, necesito que prepares unos documentos. Voy a solicitar una prueba en paternidad. Es hora de que Javier Castillo conozca la verdad sobre su heredero. Perfecto. Y en el sótano de la residencia de los Castillo, Margarita empacaba sus cosas con lágrimas en los ojos. Antes de irse, escribió una nota que deslizó bajo la puerta de la habitación de Sofía. Perdón por todo, pero hay algo que debes saber. La señora Verónica tiene secretos. Secretos que explican por qué odia tanto que estés aquí. Pregúntale por Marcos Domínguez. Pregúntale qué hacía en el Hotel Palacé todos los miércoles por la tarde hace un año. Sofía encontró la nota 3 horas después, y cuando lo hizo, comenzó a entender que Antonio no era solo un niño rechazado por su madre. Era el secreto vivo de una traición que estaba a punto de destruir a 2 familias. Sofía encontró la nota de Margarita cuando regresó a su habitación después de acostar a Antonio para su siesta de la tarde. El papel doblado estaba en el suelo junto a la puerta. Sus manos temblaban mientras leía las palabras escritas apresuradamente. Marcos Domínguez, Hotel Palace, miércoles por la tarde. ¿Quién era Marcos Domínguez? El nombre le sonaba vagamente familiar, como algo que había oído en conversaciones de pasillo entre los empleados. Sacó su teléfono móvil y buscó en Google. Lo primero que apareció fue una foto de un hombre atractivo en la portada de Expansión. Marcos Domínguez, el tiburón de las inversiones que amenaza a el Imperio Castillo. El artículo era de hacía 6 meses y hablaba de la feroz competencia entre Inversiones Mar y Castillo, Enterprises por un contrato millonario en Valencia. Sofía siguió buscando. Encontró fotos de eventos sociales, Marcos en galas benéficas, Marcos en inauguraciones de hoteles de lujo. Y luego vio una foto que le heló la sangre. Marcos Domínguez y Verónica de la Vega juntos en una cena de la Cruz Roja hacía 11 meses. Él tenía la mano en la parte baja de su espalda. Ella sonreía de una manera que Sofía nunca había visto con Javier. «Dios mío», susurró. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Alicia, la hija de Javier. «Sofía, ¿puedo entrar? Quiero ver a mi hermanito». «Claro, pequeña, pero está durmiendo». Alicia entró y se sentó en el borde de la cama, mirando la cuna donde dormía,
Antonio. Era madura para sus 7 años, con ojos que parecían entender demasiado. Mi madre se fue, dijo Alicia de repente. Mi verdadera madre, quiero decir, murió cuando yo tenía 3 años, de cáncer. Sofía se sentó a su lado. Lo siento mucho, cariño. Papá estuvo muy triste durante mucho tiempo. Luego conoció a Verónica hace 2 años. Es guapa, pero no es cariñosa como mi madre. Nunca me abraza, nunca juega conmigo. A veces los adultos expresan el amor de otra manera. ¿Crees que Verónica quiere a Antonio?, preguntó Alicia con esa brutal honestidad infantil. Sofía no supo qué responder. Antes de que pudiera hacerlo, Alicia continuó. Escuché a Verónica hablando por teléfono hace unos meses. Estaba llorando. Decía que había cometido un error terrible, que no sabía qué hacer, que él no podía enterarse. ¿Quién no podía enterarse? No lo sé, pero creo que hablaba de papá. Alicia la miró con ojos muy serios. ¿Crees que Verónica tiene secretos? Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió violentamente. Era Javier, con el rostro desencajado. Sofía, tengo que hablar contigo. Alicia, ve a tu habitación, por favor. Pero papá, ahora, princesa. Alicia salió arrastrando los pies. Javier cerró la puerta y se apoyó en ella, como si necesitara soporte físico para no derrumbarse. Acabo de recibir una notificación legal. Marcos Domínguez exige una prueba de paternidad para Antonio. El mundo de Sofía se detuvo. ¿Qué? Dice que tiene pruebas de que él es el padre biológico, que tuvo una aventura con Verónica, que Antonio es su hijo, no el mío. Javier se deslizó por la puerta hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. ¿Entiendes lo que esto significa? Sí, es verdad. Si Antonio no es mío. Su voz sí quebró. Antonio es ese niño hermoso que duerme ahí. Puede que no sea biológicamente tuyo, pero tú eres su padre. Estuviste ahí, te preocupaste por él cuando estaba enfermo. Tú eres quien lo ama. Javier levantó la vista. Sus ojos grises estaban llenos de lágrimas. ¿Cómo es posible que tú, que has sufrido tanto, que has perdido a tu propia hija, puedas ser tan sabia y generosa? Porque el dolor me enseñó lo que realmente importa. Y no es la sangre, es el amor. Se miraron durante un largo momento. Javier apretó las manos de Sofía. Llamé a Verónica. Le exigí que volviera a Madrid inmediatamente para explicarme esto. Me colgó. ¿Qué vas a hacer? Someterme a la prueba de paternidad. Tengo que saber la verdad, aunque me destruya. Se levantó, ayudando a Sofía a levantarse también. Pero hay algo más que debes saber. Independientemente de lo que descubra, independientemente de quién sea el padre biológico de Antonio, no permitiré que Marcos Domínguez se lo lleve. Ese niño se queda conmigo. En ese momento Antonio se despertó llorando. Sofía se acercó a la cuna y lo tomó en brazos. El niño se calmó inmediatamente al reconocerla. Javier los observaba. Madre e hijo, aunque no lo fueran de sangre. Había más amor en esa imagen que en todo lo que había visto en su matrimonio con Verónica. Sofía, hay algo que quiero preguntarte y necesito que seas completamente sincera conmigo. Por supuesto. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te quedas aquí soportando el desprecio de Verónica, las miradas de la gente, el escándalo? Podrías irte, encontrar trabajo en otra casa donde te trataran con respeto. Sofía miró al niño en sus brazos. Antonio la observaba con esos ojitos oscuros, llenos de absoluta confianza. Porque cuando alimento a Antonio, cuando lo miro, siento que mi hija no murió en vano. Siento que su corta vida tuvo un propósito: prepararme para salvar a este niño. Y además, hizo una pausa, mordiéndose el labio. Me importa mucho. No es solo un trabajo. ¿Te importa Antonio, o también? Javier dejó la pregunta en el aire, pero sus ojos lo decían todo. Sofía sintió cómo el calor le subía a la cara. Señor Castillo, Javier, por favor, llámame Javier. Javier, esto no sería apropiado. Usted es mi empleador. Está casado. Mi matrimonio terminó mucho antes de que tú llegaras aquí. Solo que no quería verlo. Verónica y yo nunca fuimos el uno para el otro. Fue un acuerdo conveniente que con el tiempo se volvió cada vez más inconveniente. Aún así,
La conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta de la residencia. Javier bajó las escaleras y abrió la puerta. Era un mensajero con un sobre oficial. ¿Don Javier Castillo? Sí. Citación judicial. Debe presentarse el próximo lunes para la prueba de paternidad. Aquí están todos los detalles. Javier tomó el sobre con manos temblorosas. El mensajero se fue. Cuando Javier abrió el documento, encontró algo más dentro. Una foto. Eran Verónica y Marcos besándose apasionadamente en lo que parecía el vestíbulo del Hotel Palace. La fecha indicaba el 15 de enero, exactamente 9 meses antes del nacimiento de Antonio. Javier sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Se apoyó en la pared para no caer. Sofía bajó las escaleras corriendo, aún con Antonio en brazos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice el documento? Javier le mostró la foto sin decir una palabra. Sofía la miró y sintió náuseas. Lo siento mucho, susurró. Tengo que hablar con mis abogados. Esto se va a poner muy feo, Sofía. Muy feo. Habrá batallas legales, escándalos en los medios, investigaciones. Y tú te verás envuelta en todo esto si te quedas. No me iré, dijo Sofía con firmeza. Antonio me necesita y yo también os necesito a vosotros dos. Javier la miró con una mezcla de gratitud, dolor y algo más profundo, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Entonces prepárate, porque la tormenta apenas comienza. Esa noche, mientras Madrid dormía, 3 personas permanecieron despiertas. Javier en su despacho, rodeado de abogados preparando su defensa legal contra Marcos Domínguez. Verónica en la finca de sus padres en Sevilla, bebiendo vino y llorando, sabiendo que sus mentiras estaban a punto de estallar en su cara. Y Marcos en su lujoso ático en el barrio de Salamanca, mirando una foto de Antonio que había encontrado en internet, tocando la pantalla con el dedo y susurrando: «Pronto, hijo mío, pronto estarás donde te corresponde». Pero había algo que ninguno de ellos sabía, algo que lo cambiaría todo por completo. El doctor Navarro, el mismo que había vendido su silencio a Marcos por 500 euros, había guardado una copia de los resultados de los análisis de sangre, y esa copia mostraba algo que no le había dicho a Marcos. Algo crucial. Los análisis indicaban que Marcos era el padre de Antonio, pero también mostraban algo más en la genética del niño, una rara anomalía sanguínea heredada por línea materna, una enfermedad rara que explicaba por qué Antonio rechazaba las fórmulas comerciales. Y esa misma enfermedad estaba presente en los resultados de los análisis de sangre de Sofía, que el hospital había archivado cuando nació Elena. Era una enfermedad que afectaba a menos del 0,1% de la población española, la misma enfermedad en Antonio y en Sofía, lo cual era estadísticamente imposible, a menos que existiera un parentesco directo entre ellos. El doctor Navarro guardó esa información en su caja fuerte. Algún día pensó, esto valdrá mucho más que los 500 euros que me pagó Marcos. Pero no sabía que ese día llegaría mucho más rápido de lo que imaginaba. El lunes llegó demasiado rápido. Javier, Verónica y Marcos se presentaron en un laboratorio clínico especializado en la calle Serrano, acompañados de abogados. La tensión era tan densa que se podía cortar con cuchillo. Sofía se había quedado en la residencia con Antonio y Alicia. La niña no había ido al colegio esa semana. Javier consideró que era mejor mantenerla alejada de los comentarios potencialmente crueles de otros niños que sin duda habían escuchado a sus padres hablar del escándalo. Papá había preguntado a Alicia observando a Sofía, que preparaba el almuerzo en la enorme cocina. «Claro, cariño, y sí. ¿Y si resulta que Antonio no es mi verdadero hermano? ¿Se lo llevarán?» Sofía se arrodilló ante la niña, tomando sus manitas entre las suyas. «Escúchame bien, Alicia. Tu papá ama a Antonio con todo su corazón. Independientemente de lo que digan los papeles, este niño es tu hermano, y tu papá hará todo lo que esté en su mano para que permanezcáis juntos, y tú también te quedarás». Era una pregunta simple, inocente, pero cargada de tal peso que Sofía sintió las lágrimas escociéndole los ojos. «Mientras me necesitéis, estaré aquí». Alicia la abrazó fuerte.
Te necesitamos mucho. Eres la única persona que hace que esta casa se sienta como un hogar. En el laboratorio, las cosas eran mucho menos emotivas. Verónica llegó 30 minutos tarde, con gafas de sol oscuras y un abrigo de bisón, a pesar de que el octubre en Madrid era relativamente cálido. Llegas tarde, dijo Javier con voz gélida cuando finalmente apareció. El tráfico desde Sevilla era horrible. Podrías haber vuelto anoche como te pedí. No tenía ganas de verte. Marcos observaba el intercambio con apenas disimulada satisfacción. Llevaba un traje gris oscuro de Armani que costaba más de 5.000 euros. Su abogado, hombre calvo, llamado Javier Ruiz, conocido por ganar casos imposibles mediante métodos cuestionables, le susurraba algo al oído. «Buenos días a todos», dijo el médico a cargo, el genetista Dr. Mateo Rey. «Procedemos a la extracción de sangre. El proceso es simple e indoloro. Los resultados estarán listos en 72 horas. ¿No se puede acelerar?», preguntó Marcos. «Pagaré lo que sea necesario. Los procesos científicos no se pueden acelerar, señor Domínguez. La precisión es más importante que la velocidad, uno por uno». Se tomaron las muestras de sangre. Javier fue el primero, con rostro impasible pero los nudillos blancos de apretar los puños. Verónica fue la segunda, evitando mirar a nadie a los ojos. Marcos fue el último, sonriendo con confianza. «Necesitamos también una muestra del niño», indicó el doctor Rey. «¿Es absolutamente necesario?», preguntó Javier. «Es un recién nacido. Me temo que sí, pero usaremos una aguja muy fina. Será rápido». Javier llamó a Sofía. «¿Puedes traer a Antonio al laboratorio? Necesitan una muestra de sangre». 30 minutos después, Sofía llegó con el niño. Al entrar en la sala de espera del laboratorio, la tensión era palpable. Verónica la miró con desprecio. Marcos, sin embargo, la observaba con curiosidad. «Así que tú eres la famosa nodriza», dijo Marcos, levantándose y acercándose. «He leído mucho sobre ti en las noticias». «Señor Domínguez», dijo Sofía cortésmente, pero con frialdad. «Este niño se ve saludable. Has hecho un buen trabajo». Extendió la mano para tocar a Antonio. Pero Sofía retrocedió instintivamente. Preferiría que no lo tocara. La sonrisa de Marcos se congeló. «Este niño podría ser legalmente mío en unos días. Te sugiero que cambies tu actitud». «Este niño», intervino Javier poniéndose entre Marcos y Sofía, «es mío hasta que un documento legal diga lo contrario, y le agradecería que se mantuviera alejado de él y de las personas que lo cuidan. Siempre tan territorial, Javier, incluso con las cosas que no te pertenecen». Ambos hombres se miraron con puro odio. El abogado Javier Ruiz tuvo que intervenir, poniendo una mano sobre el hombro de Marcos. «Señores, estamos en un lugar de trabajo. Mantengamos la calma». El doctor Rey entró en ese momento. «Señora, por favor, entre con el niño». Sofía entró en la sala de extracciones. El doctor Rey fue sorprendentemente delicado, distrayendo a Antonio con un juguete colorido mientras tomaba la pequeña muestra de sangre de su talón. El niño lloró brevemente, pero se calmó cuando Sofía lo abrazó contra su pecho. «Listo», dijo el doctor. «Pueden irse. Les llamaremos el jueves con resultados». Cuando Sofía salía con Antonio, escuchó voces elevadas. Javier y Verónica discutían en un rincón de la sala de espera. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». La voz de Javier temblaba de rabia contenida. «¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuántas veces en nuestra cama?». «Nunca en nuestra cama», respondió Verónica con voz cansada. «Siempre en el Hotel Palace. Los miércoles». «¿Los miércoles?». «Pensé que estabas en clases de pilates». «No voy a pilates desde hace 2 años, Javier. Pensé que te habrías dado cuenta». «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?». Verónica finalmente se quitó las gafas de sol. Sus ojos estaban rojos, hinchados, de llorar. «Porque tú nunca estuviste realmente conmigo. Siempre trabajando, o con Alicia, o pensando en tu difunta esposa. Yo solo era un accesorio, la esposa trofeo en tus eventos de negocios. ¿No es verdad?». «No». «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Qué quería de la vida? Para ti solo importaba que me viera bien en las fotos y organizara las cenas perfectas. Entonces la solución fue irte a la cama con mi competidor, quedarte embarazada de él».
No planeé quedarme embarazada. Fue un accidente. Y cuando me enteré, ya era demasiado tarde para... Se detuvo. ¿Para qué? Para deshacerte del embarazo. Javier la miró con horror. ¿Lo consideraste? Por supuesto que lo consideré. Pero luego estabas tan emocionado con la idea del heredero. Todos los inversores preguntaban por mi embarazo. ¿Y Marcos? Marcos dijo que era mejor mantenerlo en secreto, que nadie tenía que saberlo. Él lo sabía desde el principio. Por supuesto que lo sabía. Es su hijo. Las palabras cayeron como bombas. Sofía, que había estado escuchando involuntariamente desde el pasillo, sintió cómo se le encogía el corazón. Miró a Antonio, tan inocente, tan ajeno al caos que su mera existencia había causado. Marcos apareció entonces con su sonrisa arrogante intacta. Verónica, cariño, no deberías revelar todos nuestros secretos todavía. Aún queda mucho por negociar. ¿Negociar? Javier se movió hacia Marcos, pero su abogado lo detuvo. Señor Castillo, cualquier acto de violencia perjudicará su posición legal. Javier respiraba pesadamente tratando de controlarse. Si los resultados confirman que eres el padre, te destruiré, Marcos. A ti y a tu empresa. Usaré cada contacto, cada recurso, cada euro que tengo. Adelante. Pero recuerda que el juez evaluará quién es más capaz de criar al niño. Un hombre estable, exitoso, sin escándalos públicos, o un cornudo, humillado que está en todas las portadas como el marido engañado. Marcos se acercó peligrosamente. Además, tengo algo que tú no tienes, que es el amor de la madre del niño. Verónica vendrá conmigo cuando obtenga la custodia. Seremos una familia completa. Te quedarás solo, Javier, como siempre has estado. Verónica no negó las palabras de Marcos. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier admisión verbal. Javier se dio la vuelta y salió sin decir una palabra. Sofía lo siguió rápidamente con Antonio en brazos. Lo alcanzó en el aparcamiento. Javier estaba apoyado en su Mercedes, con las manos cubriéndose la cara. Sollozaba. Ese hombre poderoso, ese magnate de los negocios, lloraba como un niño. Sofía se acercó, no dijo nada. Solo se quedó a su lado con Antonio entre ellos, ofreciendo su presencia silenciosa. Después de unos minutos, Javier levantó la vista. ¿Lo has oído todo? Sí. Entonces sabes que probablemente perderé. Marcos tiene razón. Si Verónica testifica a su favor, si presentan pruebas de que son una pareja estable, entonces lucharás. No te rendirás sin pelear. ¿Por qué? ¿Por qué debería luchar por un hijo que ni siquiera es biológicamente mío? Sofía le puso una mano en el hombro. Porque el amor no está en el ADN, Javier. Está en las noches sin dormir, en las preocupaciones, en el deseo de darle lo mejor, sin importar el costo personal. Eres su padre en todos los sentidos que importan. Javier la miró. Realmente la miró. Vio a una mujer joven que lo había perdido todo y, sin embargo, encontraba formas de dar amor. Vio fuerza y bondad. Vio todo lo que Verónica nunca había sido. ¿Cómo es posible que en medio de este infierno tú seas la única cosa buena que me ha pasado? Sofía sintió calor en las mejillas. Javier, sé que no es apropiado. Sé que es un momento terrible, pero necesito que sepas que tú has cambiado algo en mí, en esta casa, en todo. Antes de que Sofía pudiera responder, sonó el teléfono de Javier. Era su abogado principal, el letrado Roberto López. Javier, tenemos un problema mayor. Marcos acaba de presentar una moción de emergencia. Exige la custodia temporal inmediata de Antonio. Alega que mientras tú estás inestable emocionalmente y el niño depende de una empleada, él puede proporcionar un entorno más estable. ¿Puede hacer eso? Ya lo ha hecho. Mañana a las 10 de la mañana tenemos una vista judicial. Tienes que prepararte. Javier colgó y miró a Sofía con desesperación. Mañana intentarán quitármelo. Pero ninguno de ellos sabía que el doctor Navarro, en ese mismo momento, miraba los resultados de los análisis de sangre de Antonio en su ordenador y encontraba la anomalía genética, la conexión entre Antonio y Sofía. Tomó el teléfono, marcó un número. Era hora de subir el precio de su silencio. Esa información valía mucho más
que los 500 euros que Marcos le había pagado. Esa información valía millones y estaba a punto de cambiar el destino de todos los involucrados. La sala de vistas del juzgado de primera instancia número 12 de Madrid estaba abarrotada. Periodistas, curiosos y abogados llenaban cada rincón disponible. El caso Castillo Domínguez se había convertido en el escándalo del año, y todos querían ser testigos del drama desde la primera fila. Javier entró vestido con su mejor traje, pero las sombras bajo sus ojos grises delataban que llevaba días sin dormir. Lo rodeaba su equipo legal, el letrado, Roberto López y otros 2 abogados especializados en derecho de familia. Marcos llegó unos minutos después, sonriendo con esa confianza irritante, acompañado por el letrado Javier Ruiz y Verónica. Ella llevaba un traje sastre color crema de Chanel, el cabello perfectamente peinado, el maquillaje impecable. Parecía más una modelo en una pasarela que una madre luchando por la custodia de un hijo. Sofía estaba sentada en los bancos del público con Antonio, durmiendo en su regazo. Alicia estaba en la residencia con una niñera temporal. Javier había insistido en que Sofía trajera al niño. La juez tiene que ver que Antonio es sano, bien cuidado, y tú eres la razón de ello. La juez Ana Jiménez entró en la sala. Era una mujer de unos 50 años con una expresión seria y reputación de ser implacable pero justa. Había llevado algunos de los casos de custodia más complicados de España. Buenos días. Este es un procedimiento de emergencia iniciado por el señor Marcos Domínguez para establecer la custodia temporal del menor Antonio Castillo de la Vega hasta que se resuelva la cuestión definitiva de la paternidad. Señor Ruiz, por favor, comience. El letrado Javier Ruiz se levantó ajustándose su corbata italiana. Señoría, mi cliente busca el bienestar del menor. Los hechos son claros. El señor Javier Castillo atraviesa una grave crisis emocional derivada del descubrimiento de la infidelidad de su esposa. Su estado mental es inestable. Además, el niño depende completamente de la empleada del hogar para su alimentación, lo que crea una situación de dependencia poco saludable. ¿Tiene pruebas del supuesto estado mental inestable del señor Castillo?, preguntó la juez. Testimonios de empleados que lo han visto llorar, gritar, comportarse de manera errática. Además, señoría, el menor está siendo amamantado por una mujer que no es su madre, una empleada. Esto plantea serias preocupaciones sobre los límites adecuados y el profesionalismo. El letrado Roberto López se levantó. Protesto. La señora Sofía García salvó la vida del niño cuando ningún médico encontraba una solución. No es una simple empleada. Es la razón por la que este niño está vivo hoy. ¿Entendido?, dijo la juez Jiménez. Señor Ruiz, ¿qué propone su cliente como alternativa? El señor Domínguez y la señora de la Vega están preparados para proporcionar al menor un hogar estable. Ya se ha contratado una nodriza profesional. El niño recibirá el cuidado de ambos padres biológicos en un entorno familiar adecuado. La juez miró a Verónica. Señora de la Vega, ¿confirma usted que quiere vivir con el señor Domínguez y llevarse a su hijo con ustedes? Verónica se levantó. Su voz sonaba ensayada, mecánica. Sí, señoría. He cometido errores en mi matrimonio, pero mi prioridad siempre ha sido el bienestar de Antonio. Marcos es su padre biológico y juntos podemos darle una familia completa. ¿Y su hija Alicia, la hija del señor Castillo de su primer matrimonio? ¿Cómo afectaría esto a su relación con su hermano? Verónica vaciló. Claramente no había considerado esa pregunta. Bueno, Alicia no es mi hija biológica. Se quedaría con Javier, supongo. En la sala se escuchó un murmullo. Incluso la juez Jiménez frunció el ceño ante la frialdad de la respuesta. Javier apretó los puños bajo la mesa. El letrado, Roberto López, aprovechó el momento. Señoría, esto confirma nuestro punto de vista. La señora de la Vega está dispuesta a separar a 2 hermanos, a arrancar al niño del único hogar que ha conocido, de la hermana que lo adora. ¿Es esto actuar en el mejor interés del menor? Señor López, presente su caso, ordenó la juez. Con gusto, señoría. El señor Castillo ha sido el padre de Antonio desde el momento de su nacimiento. Estuvo presente en cada visita médica, en cada noche, sin dormir,
en cada momento crítico cuando el niño estaba enfermo. La biología no define la paternidad. El amor sí. ¿Y la dependencia del niño de la empleada del hogar, la señora Sofía García? Roberto señaló a Sofía. Es una mujer de 24 años que perdió a su propio hijo hace 2 meses. Cuando Antonio se estaba muriendo literalmente de hambre, ella ofreció su leche materna, sin esperar nada a cambio. Ha sido examinada médicamente, está completamente sana y el niño prospera bajo su cuidado. La juez miró a Sofía. Señora García, ¿puede acercarse con el niño, por favor? Sofía sintió cómo le temblaban las piernas mientras se acercaba al estrado. Antonio se despertó en sus brazos, mirando a su alrededor con curiosidad. Señora García, ¿es cierto que usted amamanta a este niño? Sí, señoría. ¿Por qué lo hace? ¿Qué obtiene usted de esto? Sofía miró a Antonio, luego a la juez. No obtengo nada material, señoría. Lo hago porque cuando murió mi hija, sentí que una parte de mí moría con ella. Cuando tuve la oportunidad de salvar a Antonio, sentí que mi hija no había muerto en vano, que su corta vida tenía un propósito. En la sala se hizo el silencio. Incluso algunos reporteros tenían lágrimas en los ojos. ¿Tiene usted un apego emocional al niño? Sí, señoría, muy grande. ¿Y al señor Castillo? La pregunta cayó como una bomba. Sofía sintió cómo el calor le subía a la cara. Respeto mucho al señor Castillo. Es un buen hombre y un padre cariñoso. Eso no responde a mi pregunta, señora García. Antes de que Sofía pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron violentamente. Un hombre de unos 40 años con bata médica entró apresuradamente. Disculpe, señoría. Me llamo doctor Pedro Navarro. Tengo información crucial sobre este caso que debe ser escuchada inmediatamente. La juez Jiménez frunció el ceño. Doctor Navarro, esto es altamente irregular. ¿Quién le dio permiso para interrumpir este procedimiento? Nadie, señoría, pero lo que tengo que decir cambiará completamente este caso. Tengo pruebas de una conexión genética entre el niño y la señora Sofía García. En la sala estalló el caos. Los reporteros gritaban preguntas. Javier se levantó. Marcos palideció. Verónica se quedó inmóvil. ¡Orden! La juez golpeó con el mazo. Doctor Navarro, acérquese, y esto más vale, que sea legal, porque de lo contrario le acusaré de desacato al tribunal. El doctor Navarro se acercó al estrado, sacando varios documentos de una carpeta. Señoría, hace 2 semanas realicé análisis de sangre al niño Antonio. Durante el procedimiento estándar, descubrí una rara anomalía sanguínea y una enfermedad llamada fenotipo Bombay que afecta a menos del 0,1% de la población. ¿Y qué tiene esto que ver con la señora García? Revisé los archivos del Hospital La Paz, donde la señora García dio a luz hace 2 meses. Sus análisis muestran la misma anomalía. La probabilidad estadística de que 2 personas no relacionadas tengan esta enfermedad y se encuentren en esta situación exacta es de aproximadamente 1 entre 10 millones. Sofía sintió que el mundo giraba. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que usted y el niño Antonio comparten un marcador genético extremadamente raro, lo que sugiere un parentesco directo. Eso es imposible, gritó Marcos. Yo soy el padre del niño. Los análisis lo confirmarán. Puede que usted sea el padre biológico, señor Domínguez, pero existen pruebas de que la señora García podría estar relacionada con el niño por línea materna. Verónica se levantó temblando. Esto es ridículo. Yo soy la madre. Yo di a luz a Antonio. Hay registros hospitalarios, testigos. A menos que... El doctor Navarro hizo una pausa dramática. A menos que haya habido un intercambio de bebés. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía. ¿Qué? Susurró Sofía. Señora García, ¿dónde dio a luz a su hijo? En el Hospital La Paz, planta 3. Ala de maternidade. ¿Qué día? El 28 de agosto. El doctor Navarro miró a Verónica. ¿Y usted, señora de la Vega? Verónica estaba pálida como un fantasma. 28 de agosto, Hospital La Paz, planta 3. El mismo día, el mismo hospital, la misma planta. El doctor Navarro dejó que la información se asentara. Esa noche hubo un turno caótico. Una enfermera nueva
2 niños nacidos con minutos de diferencia y ahora 2 niños con conexiones inexplicables. Javier se acercó lentamente a Sofía. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que es posible que haya habido un error, que el niño que murió no fuera la hija de la señora García, y Antonio sea. Mi hijo, completó Sofía con lágrimas rodando por sus mejillas. Antonio es mi hijo biológico. La sala estalló en un caos total. La juez Jiménez golpeaba el mazo sin éxito, tratando de restablecer el orden. Marcos miraba al doctor Navarro con puro odio. ¿Cuánto te han pagado para decir esto? ¿Ha sido Castillo? ¿Cuánto? Nadie me ha pagado por decir la verdad, aunque usted me pagó 500 euros por ocultarla. El doctor Navarro miró a Marcos directamente. Sí, señoría, el señor Domínguez me sobornó para que cambiara los registros médicos. Tengo las transferencias bancarias como prueba. La juez Jiménez se levantó. Suspendo esta vista. El doctor Navarro quedará detenido mientras verificamos sus afirmaciones. Señor Domínguez, no salga de Madrid. Y que alguien consiga una orden de exhumación del cuerpo del niño fallecido. Necesitamos pruebas de ADN definitivas. Sofía se derrumbó en la silla, abrazando a Antonio contra su pecho. El niño, ajeno a todo el drama, la miraba con esos ojitos oscuros llenos de amor. Mi hijo, sollozaba Sofía. Mi Elena no murió. Mi hijo está vivo. Javier se arrodilló ante ella, tomando sus manos entre las suyas. Sofía, si esto es verdad, si Antonio es realmente tu hijo, entonces todo tiene sentido, susurró ella. Por eso me aceptó. Por eso rechazaba todo lo demás. No era solo la leche, era la conexión. Una madre y hijo siempre lo saben. Verónica observaba la escena desde lejos con una expresión indescifrable. Marcos salió furioso de la sala, seguido por su abogado, y en ese momento, mientras Sofía lloraba abrazando al hijo que creía haber perdido, mientras Javier se daba cuenta de que podía perder al hijo que amaba, y mientras Verónica comprendía que toda su vida había sido una mentira, nadie notó a la mujer mayor sentada en la última fila. Era la enfermera que había estado de guardia aquella noche del 28 de agosto. La que había confundido las pulseras de identificación de los 2 niños porque estaba cansada, porque era nueva, porque la vida a veces comete errores crueles. Había vivido con esa culpa durante 2 meses. Había visto las noticias, había reconocido a Sofía, y ahora, finalmente, la verdad salía a la luz. Se levantó en silencio y salió de la sala. Afuera, respiró el aire fresco de octubre y lloró. Porque algunas verdades, aunque necesarias, destruyen mundos enteros. Los siguientes 3 días fueron un infierno para todos los involucrados. Los medios enloquecieron. El hashtag intercambio de bebés fue tendencia mundial. Los programas de televisión debatían sobre el caso durante horas. Expertos legales, psicólogos infantiles y activistas por los derechos de la familia opinaban sin cesar. Sofía se encerró en la residencia de los Castillo, negándose a hablar con los reporteros. Javier contrató seguridad adicional después de que 3 equipos con televisión intentaran entrar en la propiedad sin permiso. La exhumación del cuerpo del niño fallecido tuvo lugar el martes por la mañana. Sofía no pudo estar presente. La idea de abrir el ataúd, de enfrentarse físicamente a la posibilidad de que no fuera su hija, era demasiado difícil. Javier estuvo con ella todo ese día, sentados en el jardín, mirando cómo Antonio dormía en su cochecito, sin hablar mucho, simplemente existiendo en ese espacio compartido de incertidumbre. ¿Qué pasará si es verdad?, preguntó Sofía finalmente. Si Antonio es realmente mi hijo biológico. Eso significa que Marcos tiene derecho sobre él. Javier pensaba exactamente lo mismo. No lo sé. Legalmente es muy complicado. Tú serías la madre biológica. Marcos el padre biológico, el padre legal hasta ahora. Y Verónica. Verónica dio a luz a otro niño que murió. Pobre mujer, susurró Sofía. A pesar de todo lo que me hizo, no puedo imaginar su dolor. Llevó un hijo en su vientre, durante 9 meses, dio a luz, y ese hijo murió y nunca lo supo. Verónica no salía de su habitación en el hotel donde se alojaba,
Su madre había llamado. Decía que estaba bajo sedantes, bajo supervisión psiquiátrica. Alicia apareció en el jardín con su uniforme escolar. La habían enviado de vuelta al colegio para mantener cierta normalidad. Papá, los niños en el colegio dicen cosas feas. Javier la abrazó. ¿Qué cosas, princesa? Que Verónica es mala. Que Sofía te robó al niño. Que nosotros somos raros. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Antonio se quedará con nosotros? No lo sé, cariño. Pero haré todo lo que esté en mi mano para que así sea. Alicia se separó de su padre y se acercó a Sofía. Le tomó la mano. Si Antonio es realmente tu hijo, me alegro, porque eso significa que tu hijo no murió y tú eres buena. Serás una mamá increíble. Sofía comenzó a llorar abrazando a la niña. Gracias, Alicia. Eso significa mucho para mí. El jueves por la mañana, todos fueron convocados nuevamente al juzgado. Los resultados de ADN estaban listos. La sala estaba aún más abarrotada que la vez anterior. La juez Jiménez entró con expresión severa, llevando un sobre cerrado. Este caso ha atraído la atención nacional e internacional. Quiero dejar claro que este tribunal toma decisiones basándose únicamente en las pruebas y en el mejor interés del menor. No me importan los titulares ni la opinión pública. Abrió el sobre, leyó en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Los resultados de ADN son inequívocos. El niño que falleció el 28 de agosto no era la hija biológica de Sofía García. Era la hija biológica de Verónica de la Vega y Marcos Domínguez. Verónica emitió un gemido de dolor. Su madre, sentada a su lado, la abrazó mientras sollozaba. El niño conocido como Antonio Castillo de la Vega es el hijo biológico de Sofía García y un hombre llamado Pablo Ruiz, el padre que abandonó a la señora García durante el embarazo. El silencio era absoluto. Sofía sintió que no podía respirar. Un momento, dijo Marcos levantándose. ¿Está diciendo que el niño no es mío? Es correcto, señor Domínguez. Usted es el padre del niño que falleció, no del niño que sobrevivió. Marcos se derrumbó en la silla, pálido. Todo su plan, toda su estrategia se había venido abajo en segundos. La enfermera responsable del intercambio, Clara López, había prestado declaración completa, admitiendo el error. Esa noche hubo 2 partos casi simultáneos, 2 recién nacidos varones. En la confusión y su inexperiencia, colocó erróneamente las pulseras de identificación. La juez miró a Sofía. Señora García, legalmente usted es la madre biológica de Antonio. Sin embargo, el señor Castillo ha sido el padre legal durante estos 2 meses. Y el padre biológico, el señor Pablo Ruiz, aparentemente no está interesado en ejercer sus derechos parentales. Ni siquiera sé dónde está, dijo Sofía con voz temblorosa. Se fue cuando le dije que estaba embarazada. No ha intentado contactar conmigo. En ese caso, tenemos una situación única. Una madre biológica que pensaba que su hijo había muerto. Un padre legal que amó a este niño creyendo que era suyo, y ningún padre biológico presente. El letrado Roberto López se levantó. Señoría, mi cliente solicita mantener la custodia legal del menor. Ha sido el único padre que Antonio ha conocido. Protesto, dijo el abogado que ahora representaba a Sofía, el letrado Tomás Martín, a quien Javier había contratado para ella. Mi clienta es la madre biológica, tiene el derecho fundamental sobre su hijo. La juez Jiménez se quitó las gafas. Este es uno de los casos más complejos que he visto en mis 30 años de carrera. Señora García, señor Castillo, por favor acérquense. Ambos se levantaron y se acercaron al estrado. Antonio estaba con una niñera en la sala de espera contigua. Señora García, ¿qué quiere hacer usted? Sofía miró a Javier. Vio el terror en sus ojos grises, el miedo a perder al niño, que había cuidado desde el primer segundo de vida. Luego pensó en su propia pérdida, en los 2 meses que había pasado creyendo que Elena estaba muerta. Yo quiero a mi hijo. Por supuesto que lo quiero, pero... Su voz se quebró. Pero el señor Castillo lo ama, lo ha cuidado, y yo no tendría los medios que él tiene. Vivo en un piso diminuto, limpio casas. No puedo darle la vida que Javier puede ofrecerle. El dinero no es lo único que cuenta en la crianza de un niño, señora García, lo sé. Pero Javier es un buen hombre, un padre cariñoso,
y Antonio tiene una hermana que lo adora. ¿Cómo puedo separarlos? Javier tomó impulsivamente la mano de Sofía. Hay otra opción, señoría. ¿Cuál? Custodia compartida. Sofía podría vivir en la residencia, no como empleada, sino como la madre de Antonio. Ella y yo criaríamos al niño juntos. Tendría a ambos padres, a su hermana. Estabilidad. Señor Castillo, usted sigue estando legalmente casado con la señora Verónica de La Vega. Solicitaré el divorcio esta misma semana por causa de infidelidad y fraude. La juez miró a Verónica. Señora de La Vega. Verónica se levantó lentamente. Tenía los ojos vacíos, como si algo dentro de ella se hubiera roto para siempre. No voy a luchar. Mi hijo murió. El niño que creía mío no lo es. Ya no tengo nada por lo que luchar. Marcos intentó acercarse a ella, pero Verónica lo apartó. No me toques. Sabías que podía haber un error. Los médicos te lo dijeron cuando vieron la anomalía sanguínea. Pero a ti te convenía más que Antonio fuera hijo de Javier. Más escándalo, más daño para su empresa. Verónica, mi hijo murió por tu culpa. Si no hubiera estado estresada ocultando la aventura, si hubiera tenido mejor cuidado prenatal, quizás mi hijo habría sobrevivido. Verónica se volvió hacia la juez. Apruebe lo que sea mejor para Antonio. Me voy a Sevilla. No quiero saber nada de ninguno de vosotros. Salió de la sala escoltada por su madre. Marcos la siguió con la mirada y por primera vez pareció vulnerable. Lo había perdido todo. Su hijo había muerto. La mujer que amaba lo odiaba. Su reputación estaba destruida por sobornar al doctor Navarro. La juez Jiménez reflexionó durante unos minutos. Esta es mi decisión temporal. Sujeta a revisión en 6 meses. Sofía García. Recupera todos los derechos maternos sobre el menor. Javier Castillo mantendrá la custodia legal compartida durante los próximos 6 meses, mientras se establece la dinámica familiar adecuada. Señora García, ¿acepta usted mudarse a la residencia del señor Castillo para facilitar la crianza compartida? Sofía miró a Javier. Él asintió, apretando su mano. Sí, señoría, acepto. Entonces que así sea. Se levanta la sesión. El mazo cayó, y con ese sonido, todo cambió. Sofía había recuperado a su hijo. Javier conservaba al niño que amaba y juntos, de alguna manera, tenían que encontrar la forma de convertirse en una familia. Cuando salieron del juzgado, los reporteros los rodearon. Las cámaras disparaban, flashes. Las preguntas volaban desde todas direcciones. Señora García, ¿cómo se siente al recuperar a su hijo? Señor Castillo, ¿se divorciará de Verónica? ¿Es cierto que vivirán juntos? Javier abrazó a Sofía protectoramente, guiándola hacia el coche. Roberto y el resto del equipo de seguridad bloquearon a los reporteros. Cuando ya estaban en el Mercedes con los cristales tintados, protegiéndolos de las miradas curiosas, Sofía finalmente se permitió llorar. Lloró por los 2 meses perdidos, por el dolor innecesario, por el hijo de Verónica que murió sin saberlo. Recuperaré el tiempo, juró. Cada segundo que perdí con Antonio, lo recuperaré. Javier la abrazó. Lo haremos juntos. Te lo prometo. Y mientras el coche se alejaba del juzgado hacia la residencia en La Moraleja, hacia el niño que los esperaba, hacia la vida que ninguno de los dos había planeado, pero que quizás era exactamente lo que ambos necesitaban. Ninguno de ellos notó el coche negro que los seguía a cierta distancia. En ese coche iba Pablo Ruiz, el padre biológico de Antonio, el mismo que había abandonado a Sofía hacía 2 años. Había visto las noticias, había visto que su hijo estaba vivo, que ahora ese hijo vivía en una residencia de millonarios. Pablo sonrió, encendiendo un cigarrillo. Había trabajado en la construcción en Málaga durante estos 2 años, apenas llegando a fin de mes. Pero ahora tenía un hijo rico, un hijo que valía oro. Y Pablo Ruiz nunca había sido bueno resistiéndose a las oportunidades. 3 semanas después de la decisión judicial, la vida en la residencia de los Castillo había adquirido un nuevo ritmo. Sofía ya no dormía en la habitación de servicio. Javier le había dado el apartamento principal en la 3ª planta, con vistas al jardín y una habitación contigua perfecta para el cuarto de Antonio.
La adaptación no había sido fácil. Sofía todavía se sentía incómoda siendo atendida por los otros empleados, muchos de los cuales habían sido sus compañeros apenas un mes antes. Pero paso a paso, con la paciencia de Javier, el apoyo incondicional de Alicia, comenzaba a sentir que quizás, solo quizás, pertenecía a ese lugar. Era una mañana de sábado de noviembre. Sofía estaba en el jardín con Antonio, disfrutando del sol otoñal. El niño había crecido mucho. Sus mejillas estaban llenas y sonrosadas. Sus ojos brillaban con inteligencia. Ya pesaba casi 5 kilos. «Mira, cariño», decía Sofía mostrándole las hojas doradas que caían de los árboles. «El otoño es mágico, ¿verdad? Pareces feliz». Sofía se dio la vuelta. Era Javier, caminando hacia ella con 2 tazas de café. Llevaba vaqueros y un jersey de lana, más relajado de lo que nunca lo había visto. «Gracias», dijo aceptando la taza. «Crece tan rápido. A veces tengo miedo de perderme algún momento importante. Por eso estamos en esto juntos, para asegurarnos de que ninguno de los dos se pierda nada». Javier se sentó en el banco a su lado. «¿Cómo te sientes con todo esto? Es decir, ¿te arrepientes de haber aceptado vivir aquí?» «No, nunca. Pero a veces me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Hace 3 meses limpiaba suelos. Ahora vivo en una mansión. Tengo mi propio abogado. Los medios me llaman la Madre Milagro. Eres más que eso, Sofía. Eres valiente, generosa, increíblemente fuerte». Sus miradas se encontraron. Había algo en el aire entre ellos, algo que había estado creciendo durante semanas, pero que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar. «Javier, yo», comenzó Sofía, pero fue interrumpida por Alicia, que salió corriendo de la casa. «Papá, Sofía, hay un hombre en la puerta. Dice que tiene que hablar con vosotros. Dice que es el papá de Antonio». El corazón de Sofía se detuvo. «¿Qué?» Javier se levantó inmediatamente. Su expresión se volvió seria. «Alicia, lleva a Antonio adentro. Ahora». La niña obedeció, aunque claramente asustada. Sofía siguió a Javier hasta la entrada principal, donde uno de los guardias de seguridad retenía a un hombre. Pablo Ruiz se veía exactamente como Sofía lo recordaba, solo que más descuidado. Tenía el cabello más largo, barba de varios días, ropa arrugada, pero esos ojos, color miel, eran los mismos que la habían cautivado hacía 2 años. «Sofía», dijo Pablo con esa sonrisa que alguna vez le pareció encantadora. «Te ves bien. La vida de millonaria te sienta bien. ¿Qué haces aquí, Pablo?» La voz de Sofía temblaba de rabia contenida. «He venido a conocer a mi hijo. Tengo derechos, ya sabes, he visto las noticias. Toda España sabe que soy el padre biológico del bebé millonario». Javier se interpuso entre Pablo y Sofía. «El mismo hijo que abandonaste cuando estaba en el vientre de su madre. No tienes ningún derecho aquí». «Oh, pero los tengo. He consultado con un abogado. Puedo solicitar la custodia compartida, visitas, pensión alimenticia». Pablo sonrió maliciosamente. «Oh, podemos llegar a un acuerdo más civilizado». «¿Cuánto quieres?», preguntó Javier directamente. 50.000 euros y la firma de los documentos, renunciando permanentemente a todos mis derechos parentales. Es una ganga, considerando que podría pedir mucho más en el juzgado. «Eres despreciable», escupió Sofía. «¿Cómo puedes hacer esto? Usar a tu propio hijo para extorsionar». «No es mi hijo, Sofía. Es un medio para un fin. No quería ser padre hace 2 años y no quiero serlo ahora. Pero si el universo me da la oportunidad de mejorar mi vida, sería un tonto si no la aprovechara». Javier sacó su teléfono. «Roberto, ven a la entrada principal. Tenemos un intruso». «No soy ningún intruso», protestó Pablo. «Soy el padre biológico. Tengo todo el derecho de estar aquí. No en una propiedad privada sin invitación». Aparecieron 2 guardias de seguridad. «Escolten al señor Ruiz fuera de la propiedad. Si vuelve, llamen a la policía». Mientras lo sacaban, Pablo le gritó a Sofía: «Piénsalo bien. O me pagáis o nos vemos en el juzgado. Y créeme, los jueces favorecen los derechos de los padres biológicos». Cuando finalmente se fueron, Sofía se derrumbó sobre Javier, temblando. Él la abrazó, sintiendo cómo sollozaba contra su pecho.
No puede quitármelo. No después de todo esto. No puedo perder a Antonio otra vez. No lo perderás. Te lo prometo. Javier la apretó más fuerte. Hablaré con Roberto. Encontraremos la manera de neutralizar a Pablo. Esa noche, después de acostar a Antonio y a Alicia, Javier y Sofía se reunieron en el despacho con el letrado Roberto López. La situación es complicada, admitió el abogado. Pablo tiene derechos biológicos. Si presenta una solicitud formal de prueba de paternidad y establece la custodia legalmente, tiene derecho a, al menos, visitas. ¿Y si le pagamos?, preguntó Javier. Eso sería extorsión, técnicamente ilegal. Pero, Roberto vaciló. Si él accede voluntariamente a renunciar a sus derechos a cambio de una suma acordada, presentándolo como un acuerdo mutuo, podría funcionar. No quiero darle ni un euro, dijo Sofía con amargura. No se lo merece. Tienes razón. No se lo merece. Pero a veces tenemos que tragarnos el orgullo para proteger lo que más amamos. Javier tomó la mano de Sofía. 50.000 euros es mucho dinero. Pero para mí no es nada comparado con la tranquilidad de saber que Antonio estará seguro. ¿Y si vuelve pidiendo más? ¿Y si esto nunca termina? Por eso el acuerdo debe ser blindado, intervino Roberto. Renuncia total, irrevocable a los derechos parentales. Cláusula de confidencialidad. Si viola cualquier término, debe devolver el dinero multiplicado por 3. Prepara los documentos, ordenó Javier. Pero primero investígalo. Quiero saber todo sobre Pablo Ruiz. Dónde vive, dónde trabaja, si tiene deudas, antecedentes penales. Todo. Durante los siguientes días, esperando el informe sobre Pablo, la tensión en la casa era palpable. Sofía apenas dormía. Constantemente revisaba las cerraduras, asegurándose de que los guardias de seguridad estuvieran alerta. Javier notaba las sombras bajo sus ojos, cómo saltaba ante cualquier sonido. Una noche la encontró en la habitación de Antonio a las 3 de la madrugada, simplemente observándolo dormir. No puedes vivir así, dijo suavemente desde la puerta. Tengo miedo de despertarme un día y que él ya no esté, que Pablo encuentre la manera de quitármelo. Javier entró en la habitación y se paró a su lado, mirando al niño dormir plácidamente. Sofía, tengo que decirte algo, y quizás no sea el momento adecuado, pero si no, lo digo ahora. Creo que voy a explotar. ¿Qué pasa? Durante estos últimos 2 meses, viéndote con Antonio, viéndote con Alicia, compartiendo todo contigo, me he dado cuenta de algo. Se volvió para mirarla directamente a los ojos. Me he enamorado de ti. Sofía sintió que el corazón se le detenía. Javier, yo sé que es complicado. Sé que técnicamente sigo casado, aunque Verónica firmó los papeles del divorcio la semana pasada. Sé que empezaste como mi empleada, que hay diferencias de clase, de edad, todo. Pero nada de eso me importa. Lo único que me importa es que cuando estoy contigo, siento que finalmente estoy en el lugar correcto. Yo también siento algo por ti, admitió Sofía. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero tengo tanto miedo. Miedo de que sea demasiado rápido. Miedo de que se estropee. Miedo de que un día te despiertes y te des cuenta de que has cometido un error. El único error que he cometido es no habértelo dicho antes. Javier le secó las lágrimas con el pulgar. No te pido que te cases conmigo mañana. Solo te pido que me des una oportunidad. Que veamos a dónde nos lleva esto. Sofía lo miró a esos ojos grises que habían pasado de intimidarla a hacerla sentir segura. Pensó en todo lo que habían pasado juntos, en cómo él nunca la había tratado como inferior, en cómo amaba a Antonio como a su propio hijo. Bien, susurró. Una oportunidad. Javier sonrió y en ese momento, bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, y con Antonio durmiendo entre ellos, se inclinó y la besó. Fue un beso lleno de promesas y esperanza. Cuando se separaron, Sofía apoyó la frente contra la suya. ¿Qué haremos con Pablo? Le daré el dinero. Le haré firmar esos papeles y luego olvidaremos que existe. Javier la besó en la frente. Y seremos una familia. Tú, yo, Antonio y Alicia. Una verdadera familia. Al día siguiente,
Roberto llegó con su informe sobre Pablo. Tenía deudas de juego por valor de 10.000 euros. Vivía con diferentes mujeres en Málaga. Ningún trabajo estable, nada duradero. Es un perdedor buscando un golpe de suerte, resumió Roberto. Pero eso lo hace peligroso. Los desesperados son impredecibles. Entonces démosle lo que quiere, decidió Javier. Pero bajo nuestras condiciones y con presencia policial cuando firme los documentos. La reunión se programó para el lunes siguiente. En la oficina de Roberto, presencia de un notario y 2 agentes de policía como testigos, Pablo Ruiz firmó la renuncia total a los derechos parentales sobre Antonio. 50.000 euros, dijo Pablo comprobando la transferencia bancaria en su teléfono. Ha sido un placer hacer negocios con vosotros. Si vuelves a acercarte a Sofía, a Antonio o a cualquier miembro de mi familia, esa transferencia se revocará automáticamente y te demandaremos por el triple de la cantidad. ¿Entendido? La voz de Javier era fría como el acero. Entendido perfectamente. No os preocupéis, nunca más me veréis. Pablo miró a Sofía por última vez. Espero que seas feliz. Realmente siempre fuiste demasiado buena para mí. Y con eso salió de sus vidas para siempre. Sofía sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Javier la abrazó allí mismo en la oficina. Se acabó, susurró. Por fin se acabó. Pero mientras celebraban su victoria, ninguno de los dos notó el sobre que había llegado esa mañana a la residencia. Una carta enviada desde Sevilla, de Verónica. Y lo que contenía iba a cambiarlo todo de nuevo. La carta de Verónica permaneció sin abrir en el escritorio de Javier durante 2 días. Cada vez que pasaba a su lado sentía una mezcla de curiosidad y miedo. Finalmente, una tarde, mientras Sofía estaba en el jardín con los niños, reunió el valor y la abrió. Querido Javier, sé que no merezco tu atención, y mucho menos tu perdón, pero necesito escribirte esto antes de poder seguir adelante con mi vida. Llevo meses en terapia intensiva. Mi psiquiatra dice que sufro de depresión severa y que probablemente la he padecido durante años sin tratarla. Esto no justifica mis acciones, pero quizás las explique. Nunca te amé como merecía ser amado. Me casé contigo por las razones equivocadas. Seguridad, estatus, escapar de las expectativas de mi familia. Y, cuando me quedé embarazada de Marcos, entré en pánico, no por el niño, sino por perder todo lo que había construido. La ironía es cruel. El hijo que llevé en mi vientre durante 9 meses, que sentí moverse, que soñé con conocer, murió. Y yo nunca lo supe. Durante 2 meses creí que mi hijo vivía, que simplemente me rechazaba como madre. Ahora entiendo que el universo me castigó de la manera más dolorosa. No escribo para pedir perdón, no lo merezco. Escribo porque quiero que sepas que Sofía es todo lo que yo nunca pude ser. Es auténtica, cariñosa, valiente. Cuídala y dile que siento mucho todo el dolor que le causé. También escribo porque necesito que sepas algo sobre Alicia. Ella nunca fue para mí solo la hija de tu primera esposa. Era un recordatorio constante de que yo no fui la primera, de que nunca sería suficiente. Pero ahora, en terapia, me doy cuenta de lo cruel que fui con una niña inocente que solo quería amor. Sí, puedes. Dile que lo siento, que siempre mereció más de lo que le di. He decidido quedarme en Sevilla. Mi familia tiene contactos aquí y empezaré de nuevo. Quizás algún día pueda mirarme al espejo sin odiarme a mí misma. El divorcio está firmado. No quiero nada de ti. Solo quiero paz. Cuida a Antonio y dile a Sofía que gracias a ella ahora sé lo que es el verdadero amor maternal. Lo vi en cada mirada que le lanzaba a ese niño, incluso cuando creía que no era suyo, con pesar y algo parecido a la gratitud. Verónica. Javier terminó de leer con lágrimas en los ojos. Era extraño. Había odiado a Verónica durante semanas, pero esta carta mostraba a una mujer rota, finalmente enfrentándose a sus demonios. Esa noche, después de acostar a los 3 niños, Javier y Sofía se reunieron en el salón. Sofía, Alicia, anunció Javier.
He recibido una carta de Verónica. Hay algo que quiero que sepáis. Leyó a la niña la parte relevante de la carta. Alicia escuchó en silencio, procesando las palabras. ¿Ella realmente se arrepiente?, preguntó finalmente. Creo que sí, princesa. La gente comete errores, a veces errores muy grandes, pero lo importante es si aprenden de ellos. Alicia pensó por un momento. Luego se acercó a Sofía y se abrazó a ella. Me alegro de que estés aquí. Eres mejor mamá que Verónica. Sofía comenzó a llorar abrazando a la niña. Nunca intentaré reemplazar a tu verdadera mamá, Alicia, pero te prometo que siempre te querré. Lo sé. Por eso te llamaré Mamá Sofía, como los niños llaman a sus madrastras en las películas, pero de la manera bonita. Javier observaba la escena con el corazón lleno. Su familia rota se había reconstruido de la manera más inesperada. No era perfecta, pero era real. Los meses siguientes trajeron cambios hermosos. El divorcio de Javier finalizó en enero. En marzo, le propuso matrimonio oficialmente a Sofía en el mismo jardín donde ella había salvado a Antonio aquella primera noche. Sé que es rápido, dijo Javier arrodillándose con un anillo de diamantes que había pertenecido a su madre, no a su primera esposa. Sé que todo esto ha sido una locura, pero también sé que no quiero pasar ni un día más sin ti. Oficialmente en mi familia. Sofía lloró, rió y dijo, sí, 1000 veces sí. Se casaron en una ceremonia íntima en mayo, solo con amigos cercanos y familia. Alicia fue la dama de honor, vestida con un precioso vestido color lavanda. Antonio, ahora de 8 meses, gateaba por todas partes con su pequeño traje. La madre de Sofía vino desde Extremadura, aún sin poder creer cómo había cambiado la vida de su hija. Mi niña, la empleada del hogar casándose con el millonario, decía entre lágrimas, es como un cuento de hadas. No es un cuento de hadas, mamá, corrigió Sofía. Los cuentos de hadas no tienen tanto dolor. Esto es la vida real, complicada, dolorosa, pero también hermosa. Durante la recepción, Javier pronunció un discurso que hizo llorar a todos. Hace un año, mi vida era perfecta sobre el papel. Tenía dinero, éxito, una familia que se veía bien en las fotos, pero por dentro estaba vacío. Luego vino Sofía, una mujer que lo había perdido todo, pero que aún tenía espacio en su corazón para salvar a mi hijo. No sabíamos entonces que también era su hijo. Quizás el destino lo sabía. Quizás había una razón por la que ella estaba exactamente donde necesitaba estar esa noche. No creo en las casualidades. Creo que algunas personas están destinadas a encontrarse. Y yo estaba destinado a encontrar a esta mujer extraordinaria que me enseñó que el verdadero amor no tiene nada que ver con la sangre, el dinero o el estatus. Tiene que ver con estar presente, con elegir quedarse, con amar incondicionalmente. Levantó su copa por Sofía, la mujer que salvó a mi hijo y me salvó a mí en el proceso. Todos brindaron con lágrimas en los ojos. 6 meses después de la boda, Sofía descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez, Javier estuvo en cada visita médica. Le sostuvo la mano durante ecografía. Y cuando su hija nació en febrero del año siguiente, una niña y perfecta con los ojos de Sofía y la sonrisa de Javier, la llamaron Elena. Valentina Castillo García. Elena en honor a la hija que Sofía pensó que había perdido. Valentina, porque a pesar de todo, Verónica había sido parte de la historia que los unió. Alicia adoraba a su nueva hermanita, y Antonio, ahora de 1 año y medio, la miraba con esa adorable curiosidad infantil. Somos una familia grande, dijo Alicia una tarde, mientras todos estaban en el jardín. Extraña, pero grande. El mejor tipo de familia, estuvo de acuerdo Sofía con Elena en brazos y Antonio, jugando a sus pies. Javier la abrazó por detrás besándole la cabeza. ¿Recuerdas aquella noche cuando llamaste a mi puerta ofreciendo ayuda? Cada día. Fue la noche en que todo cambió. Fue la noche en que el recién nacido millonario no quería comer nada. Y la limpiadora le dio leche materna y se salvó. Pero no solo él se salvó. Nos salvamos todos. Sofía se dio la vuelta para mirarlo. ¿Crees que Verónica está bien? Espero que sí. Recibí un mensaje de ella hace un mes. Está prometida con un arquitecto de Sevilla. Parece feliz.
o al menos en paz. Me alegro por ella. Tienes un corazón demasiado generoso. No, simplemente entiendo que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Verónica perdió a su hijo. Yo recuperé al mío. La vida es así extraña. Esa noche, después de acostar a los 3 niños, Javier y Sofía se sentaron en el balcón de su dormitorio, mirando las estrellas sobre Madrid. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida sería así?, preguntó Javier. Nunca, ni en mis sueños más locos. Hace 2 años limpiaba casas, estaba embarazada y sola. Ahora soy la esposa del hombre que amo. Tengo 3 hijos, hermosos. Vivo en una mansión. Es surrealista. ¿Eres feliz? Sofía reflexionó por un momento. Pensó en todo el dolor por el que había pasado, la pérdida, el duelo, la humillación. Pero pensó también en Antonio riendo, en Alicia llamándola mamá Sofía, en Elena durmiendo plácidamente en la cuna, en Javier, su marido, su compañero. Soy más que feliz. Estoy completa. Javier la besó. Y en ese beso había promesas de mañanas compartidas, de desafíos que enfrentarían juntos, de un amor que crecería con los años. Porque al final, la historia nunca fue sobre un recién nacido millonario que no comía. Fue sobre encontrar la familia en los lugares más inesperados, sobre el amor que trasciende la biología, sobre las segundas oportunidades y los destinos entrelazados. Fue sobre una mujer que lo perdió todo y encontró más de lo que jamás soñó, y sobre un hombre que lo tenía todo y descubrió que no tenía nada hasta que encontró el verdadero amor. Esa noche, mientras Madrid dormía y las estrellas brillaban sobre la residencia, en La Moraleja, la familia Castillo García descansaba en paz, completa, sanada y, finalmente, en casa,